Mateo García era un joven de 28 años, de cabello oscuro y ojos marrones, con una barba cuidada que le daba un aire serio. Trabajaba en una oficina en el centro de Nueva York, en un rascacielos que parecía tocar el cielo. Todos los días, se ponía su traje gris y su corbata azul, preparándose para otra jornada de trabajo. Desde afuera, su vida parecía perfecta, tenía un buen salario, un apartamento en un edificio elegante y un futuro brillante en la empresa. Sin embargo, Mateo no era feliz. Su vida en Nueva York era una rutina sin fin. Se levantaba temprano, tomaba el metro lleno de gente en silencio, y llegaba a su oficina donde pasaba horas frente a la computadora, revisando números y asistiendo a reuniones interminables. Por las noches, volvía a casa solo, comía algo rápido y se sentaba frente al televisor, sin energía para hacer nada más. Los fines de semana, trataba de distraerse, pero nada le llenaba. Se sentía atrapado en una vida sin sentido, donde todo era trabajo y estrés. Una noche, después de recibir una oferta para una promoción en su trabajo, Mateo sintió un vacío más profundo que nunca. En lugar de sentirse emocionado, se sintió desesperado. Miró por la ventana de su apartamento en el piso 30, observando las luces brillantes de la ciudad. Pero esas luces, que antes le parecían llenas de promesas, ahora eran frías y distantes. Esa noche, mientras dormía, soñó con un lugar diferente, un bosque verde, con un río claro y la presencia de algo antiguo y poderoso. Al despertar, Mateo supo que debía hacer un cambio radical en su vida. No podía seguir en la misma rutina vacía. Decidió dejar todo atrás y buscar algo más profundo, algo que le diera sentido a su existencia. Compró un boleto de avión a Perú, a una ciudad llamada Iquitos, en el corazón de la Amazonía. Había oído hablar de la ayahuasca, una planta sagrada que los indígenas usaban para recibir visiones y encontrar respuestas en su interior. Mateo sintió que este era el camino que debía seguir. Cuando Mateo llegó a Iquitos, el calor y la humedad lo envolvieron de inmediato. La ciudad era caótica y viva, con mercados llenos de frutas exóticas, motos ruidosas y personas de todas partes del mundo. Mateo, con su traje ahora arrugado y su piel clara, se sentía fuera de lugar, pero también emocionado por la aventura que acababa de comenzar. Después de varios días de buscar, Mateo conoció a un hombre llamado Raúl, un local que conocía bien la selva y sus misterios. Raúl lo llevó a conocer a don Esteban, un chamán sipivo que vivía en una pequeña comunidad a orillas de un río. Don Esteban era un hombre bajo y delgado, con cabello gris largo y ojos que brillaban con sabiduría. Vestía una túnica tradicional, bordada con patrones geométricos en colores vivos, símbolos de su cultura ancestral. Raúl le explicó a Mateo que don Esteban podía guiarlo en una ceremonia de ayahuasca, pero que debía estar preparado para enfrentar sus miedos y aprender sobre sí mismo. Mateo, aunque nervioso, sintió que este era el paso que debía tomar. Aceptó la invitación y se unió a un pequeño grupo que se preparaba para la ceremonia en lo profundo de la selva. El grupo llegó a una maloca, una gran cabaña de madera con un techo de hojas de palma, situada en el corazón de la selva. Al anochecer, el sonido de los animales y el canto de las aves llenaban el aire, creando una atmósfera mágica. Dentro de la maloca, todo estaba en penumbra, iluminado solo por unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Don Esteban, con su voz suave y segura, comenzó a cantar ícaros, canciones sagradas que guiarían el viaje espiritual de los participantes. Mateo, con el corazón latiendo rápido, bebió la ayahuasca, un líquido espeso y amargo. Al principio, no sintió nada, pero pronto, una sensación extraña comenzó a recorrer su cuerpo. Se recostó sobre una manta y cerró los ojos, dejándose llevar por lo que venía. Mateo fue transportado a un mundo de colores brillantes y formas cambiantes. Primero,
vio los rascacielos de Nueva York desmoronarse como si fueran de arena, dejando atrás un desierto vacío. Luego, aparecieron grandes árboles que crecían desde el suelo, formando un bosque denso y lleno de vida. Mateo caminaba por el bosque, siguiendo a un jaguar de pelaje negro y ojos dorados que lo guiaba en silencio. Sentía el crujido de las hojas bajo sus pies y el aroma de la tierra húmeda llenando sus sentidos. El jaguar lo llevó hasta un río cristalino, donde Mateo se inclinó para beber. Al mirar su reflejo en el agua, no vio a un hombre, sino a un gran árbol con raíces profundas que se extendían hacia el centro de la tierra y ramas que tocaban el cielo. Comprendió que él era parte de la naturaleza, conectado con todo lo que lo rodeaba. Las visiones se volvieron más intensas. Mateo fue llevado de vuelta a su infancia, donde revivió momentos de alegría y libertad que había olvidado. Vio a su madre sonriendo, el sol brillando en un campo verde, y sintió una calidez en su corazón que no había sentido en años. Pero también fue confrontado por sus miedos, vio a figuras sin rostro, representantes de su vida en la ciudad, que intentaban atraparlo en una red de preocupaciones y dudas. Pero Mateo encontró la fuerza para liberarse, rompiendo las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Finalmente, Mateo se encontró en un vasto campo abierto, donde el sol comenzaba a salir en el horizonte. Allí, en medio del campo, apareció un anciano sabio, que era don Esteban, pero también algo más. El anciano le habló en una lengua antigua, pero Mateo entendió perfectamente: eres parte de todo, y todo es parte de ti. La vida es un viaje, no un destino. Encuentra la belleza en las conexiones, en el amor, en la naturaleza, y en ti mismo. Mateo despertó al amanecer, con la luz del sol filtrándose a través de las hojas de la maloca. Se sentía renovado, como si hubiera vivido una vida entera en una sola noche. La selva a su alrededor parecía más viva que nunca, los colores más brillantes, los sonidos más claros. Mateo supo, en ese momento, que no podía volver a su vida anterior en Nueva York. Había descubierto algo mucho más valioso: la conexión con el mundo natural y con su propia esencia. En los días siguientes, Mateo se quedó con don Esteban, aprendiendo sobre las plantas, la selva y las tradiciones de los Ipibo. Entendió la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, respetando la sabiduría de las culturas ancestrales. Decidió que su camino ahora era ayudar a otros a encontrar su propio despertar, quizás guiando retiros en la selva o compartiendo lo que había aprendido con personas que, como él, buscaban algo más en la vida. Cuando Mateo finalmente regresó a la ciudad, ya no era el mismo. Caminó por las calles de Iquitos, sintiéndose ligero y libre, sin la carga que llevaba antes. Sabía que su futuro no estaba en los rascacielos de Nueva York, sino en un camino nuevo y desconocido, pero lleno de posibilidades. En su último día en la selva, Mateo se paró a la orilla del río, mirando el vasto mar verde de la selva frente a él. Sonrió, sintiendo una profunda gratitud y un propósito claro en su corazón. Sabía que su viaje acababa de comenzar, y que ahora, por fin, había encontrado su lugar en el universo.